Hoy vamos a comenzar una serie que vamos a tratar en la iglesia sobre lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas, el significado de lo que es la Biblia para nosotros. Y vamos a leer en la carta a los Hebreos a partir del capítulo 8. A partir del capítulo 8, lo que tienen Biblia, tómala en sus manos, porque hoy vamos a leer mucho la Biblia para esto que vamos a explicar, porque esto se explica por sí solo, lo que vamos a ir leyendo, y lo voy a alimentar con algunos comentarios. Leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, a partir del verso 1. Hablamos del nuevo sacerdocio y el nuevo santuario. Diga, nuevo sacerdocio y nuevo santuario. Okay. ¿A qué se refiere sacerdocio? El sacerdote es un consagrado. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes porque Jesús nos ha dado a nosotros una identidad de hijos y nos ha convertido en aquellos que tenemos la autoridad para gobernar sobre la tierra. Wow, parecen palabras grandes estas, porque parece que para poder gobernar sobre la tierra hay que afiliarse a un partido político, porque el sistema de partidos parece que es el que gobierna sobre la tierra. Pero Jesucristo nos prometió algo superior y mayor. Y es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad para gobernar sobre la tierra. Y esa autoridad es espiritual. Y esa autoridad para gobernar sobre la tierra nos viene dada a través de Jesucristo, que nos la delegó a nosotros. ¿Y para qué esa autoridad? Para hacer que el reino de Dios venga a la tierra y que los espíritus contrarios sean desplazados de la tierra. Quiere decir que nosotros tenemos la autoridad para vencer la corrupción, para vencer tráfico de influencia, tráfico de personas, para vencer ataques de naciones cercanas, de los poderosos de la tierra. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad. ¿Y cómo nosotros ejercemos esa autoridad? A través del sacerdocio nuevo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué es un sacerdote? El consagrado para Dios. Y la palabra para sacerdocio viene de apartarse de y consagrarse para. Kodesh, que es la palabra original. Y esa palabra significa que nos apartamos del mundo y nos consagramos para Dios. Y recibimos de Jesucristo la autoridad para ejercer un poder en lo natural que nos hace a nosotros diferente. El ejercicio de un poder que es sobrenatural, que va más allá de lo natural. Por eso se llama sobrenatural, porque está por encima de lo natural. Entonces el nuevo sacerdocio fue inaugurado por Cristo, porque Él se consagró para Dios durante 33 años, resucitó al morir y abrió el camino por nosotros, para que ahora nosotros podamos vivir en santidad. Santidad es transformación, es conversión. Santidad no son dos manitas, poses, no es un cuadro. Santidad no es estudio, cátedras universitarias, no es doctrina. Santidad es estilo de vida que refleje el testimonio de Cristo que vive en mi interior. Eso es santidad. Es caminar conforme al carácter de Cristo en mi vida. Y entonces hablemos de nuevo santuario. Esto es lo que vamos a desarrollar, el nuevo sacerdocio y el nuevo santuario. El santuario es el altar. Es el lugar para que la presencia de Dios habite.
Hay un nuevo santuario que Jesús nos dejó, y ese nuevo santuario, Él lo inauguró por su muerte y le dio vida por su resurrección. Y ahora nosotros vamos a ese nuevo santuario para tener comunión con la presencia de Dios. Entramos a la presencia de Dios a través del nuevo santuario, del nuevo altar, del nuevo tabernáculo que Él preparó. El lugar donde ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque ya el Espíritu de Dios mora en nuestro interior, y entonces al nacer de nuevo ya tenemos intimidad con el Dios vivo y verdadero, con Jesucristo. Vamos a leer, dice Hechos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Está hablando de Jesucristo. La ley constituía sumo sacerdote a hombres, pero por la palabra, el juramento que Dios le dio al hombre por medio de la ley, envió a su Hijo, a Jesucristo, que es hecho perfecto para siempre, quien realizó por nosotros el sacrificio por nuestros pecados y por los del pueblo, y lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesucristo, el cual se sentó a la derecha, a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario. Es decir, que ahora nosotros tenemos a alguien que nos da a conocer a Dios, el mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y cómo Él lo hace, es por medio de su Espíritu. Su cuerpo físico ya no está en la tierra porque ascendió al cielo, pero el Espíritu que habitaba en Él, Él dijo, yo se lo voy a enviar, y nos lo dejó a nosotros. Y ese Espíritu es el que, si nosotros hacemos de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador y nacemos de nuevo, somos regenerados en el Espíritu, nos convertimos de corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos un nuevo nacimiento, y ese Espíritu hace que el Espíritu que había en nosotros, muerto por nuestros delitos y pecados, cobre vida. Y la eternidad entonces comience a vivir en nuestro corazón y tengamos vida para siempre. Ese es el gran misterio de la salvación. Y leo el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es decir, que Dios instituyó el sistema de tabernáculo de reunión para que a través del tabernáculo ministraran los sacerdotes al pueblo de parte de Dios. Y ese tabernáculo en los tiempos de Moisés se llamó a sí mismo el tabernáculo de Moisés. ¿Qué era el tabernáculo de Moisés? El lugar de reunión. Hoy nosotros tenemos un lugar de reunión. Y ese lugar de reunión es el corazón de todo hombre y toda mujer que ha recibido a Jesucristo. Y nos congregamos todos bajo un mismo techo, bajo un mismo local. Pero el local principal que Dios anhela y quiere es el templo del corazón. Es el corazón del hombre. Ese es el lugar, el santuario que Dios hoy anda buscando. Y ese santuario en el corazón del hombre es lo que se llama para nosotros el templo del Espíritu Santo. Y ese templo, cuando todos los que han sido depositarios de la presencia de Dios y tienen ese templo en su corazón, entonces se reúnen en asamblea, y de ahí viene la palabra eclesia, que eclesia significa asamblea de Dios. Y la asamblea de Dios, la asamblea de todos los santos, que es la iglesia, es la que Jesús fundó. Quiere decir que hay que congregarse, porque la iglesia soy yo. Pero Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, que somos todos. Quiere decir que aunque el Espíritu vive en mi interior, no somos llaneros solitarios. Así que
Dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Vamos a ver qué ofrecían los sacerdotes por instrucciones del Señor en el templo y cómo ese santuario estaba diseñado. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los sacerdotes cumplían con la ley de presentarle ofrendas al Señor según la ley de Moisés en el altar. Y ese altar, tabernáculo de reunión, lo hacían los sacerdotes. Por eso el hermano de Moisés, Aarón, era el que ofrecía los sacrificios en el altar. Después el tabernáculo de David, el lugar de reunión del pueblo. Nosotros estuvimos hablando en nuestra prédica pasada que estaba constituido por 288 cantores y que tenía 4,000 seguridad. Tenía 4,000 porteros y servidores dentro de lo que era el tabernáculo. Y que esos 288 que de manera continua, 24/7, estaban dando servicio en el altar, estaban distribuidos en las familias de los hijos de Israel, y que las 24 horas tenían 12 cabezas por cada hora. 24 horas al día, 12 cabezas, 288 cantores que tenían la responsabilidad de estar ahí todo el día. Eso no significa que no se añadieran más, pero el altar estaba encendido de manera continua. El altar tenía un fuego permanente, 24/7 se estaba adorando a Dios. Y eso apunta a lo que Jesucristo quiere de nosotros. Que nosotros seamos un altar donde su presencia pueda tener relación de comunión con nosotros 24/7, 24 horas al día. Oigo a algunos amén. Si todos están de acuerdo, díganlo todos. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y dice, como le fue advertido a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un ministro tanto mejor, un ministerio tanto mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto, porque Dios había hecho un pacto, una alianza con el pueblo de Israel de que tendría descendencia y que esa descendencia sería para siempre. Y que a través de uno de la descendencia de David, la casa de Israel gobernaría para siempre. Y eso apuntaba a la eternidad que ahora nosotros tenemos garantizada por medio de la fe en Jesucristo, la gracia que Él nos dispensó. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿A quién se refiere cuando habla del primero? ¿Y a quién se refiere cuando habla del segundo? A Jesucristo. ¿Y a quién se refiere las promesas cumplidas? A Jesucristo. Porque en Jesús se cumplieron las promesas que Dios le había hecho al hombre, y hubo un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel para renovar la relación que Dios quiso establecer con el primer hombre y que se perdió a causa del pecado. Y dice, porque reprendiéndolos dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, no me hicieron caso. ¿Qué hizo Dios? Que lo entregó, lo dejó, hagan lo que ustedes quieran. Y ahí entonces comenzaron a caer en esclavitud de nuevo, en la mano de los fenicios, de los asirios, de los persas, de los medos, de todas las naciones fueron esclavos. Pero Dios tuvo una promesa mayor. Porque este es el pacto, dice el verso 10, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón.
Pondré mis leyes en la mente. ¿Y dónde Dios pone las ordenanzas, los estatutos? Primero lo pone por el Espíritu, en el deseo nuestro. Cuando recibimos a Jesús, hay un primer amor de no querer fallarle a Dios en nada. Quiero hacer las cosas bien. Pero ¿dónde encontramos nosotros esas leyes? Es en la palabra de Dios, la palabra que Jesús nos dejó. Y vamos después a escuchar de la boca de Jesús decir eso mismo. Y dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ya no hay impedimento para nosotros conocer al Dios verdadero, porque Jesucristo eliminó todo obstáculo para que ahora el hombre pueda entrar a la presencia de Dios y conocer al único sabio y verdadero Dios. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El pecado es lo que nos separa de Dios, es cerrar al blanco, es fallarle a Dios. El pecado es personal cuando lo cometemos nosotros mismos, pero es iniquidad cuando además del pecado personal, nosotros le añadimos el pecado de nuestras generaciones y que nosotros heredamos a través de la sangre, de la herencia, del cordón umbilical de la madre. Dice el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por anticuado al primero, y lo que se da por anticuado y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto, vamos al capítulo 9, verso 1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Aquí, en el capítulo 8, nos están explicando el nuevo sacerdocio, que es Jesucristo. Ahora vamos a hablar del nuevo santuario, del nuevo altar. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque fue preparada la parte anterior del tabernáculo en la que estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Esta se llama el lugar santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El pueblo, el atrio, el lugar santo, que era donde se celebraba el sacrificio, y el lugar santísimo, donde solo tenía entrada el sumo sacerdote una vez al año, y entraba para expiar los pecados del pueblo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Yo glorifico a Dios porque Dios está en esta iglesia. Selenia estaba leyendo en Éxodo 31, donde Dios le daba el diseño del arca a uno de los seguidores de Moisés, y le daba el diseño de cómo debía ser el arca. ¿Para qué el arca? Para el tabernáculo. Y yo decía, wow, Señor, esto tú lo traes a la iglesia porque la iglesia necesita la revelación de por qué hay que orar. Porque es que yo sé que tengo que orar, pero que me sueño, que tengo que trabajar, es que yo sé que me tengo que levantar. Me levanté un día, al otro día estaba cansado y ya. Es que hay que orar. Es que hay que orar. Dice, oren sin cesar. Y eso es una comunión con la presencia del Señor. Orar no es solo venir al altar a presentar rezos, a leer la palabra delante del Señor y entonces hacer intercesión con ella. Es tener una relación permanente con Dios.
No es tener a Dios como alguien que está por allá y yo por aquí. Ese es el nuevo santuario que Dios quiere. Un santuario que sea comunión con el Espíritu de Él. Dice el verso 4, el cual tenía un incenciario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y esto de oro hace alusión a reinado, a rey. El oro era usado en el palacio del rey, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es ahora el momento de hablar en detalle. No es el momento de hablar en detalle, pero sí de mostrárselo a la congregación. Levántame, Camilo, el arca del pacto que está atrás, que la gente la vea. Ve, ayúdale a Leida. Bien. Tráela. Esta era el arca del pacto. No voy a hablar hoy del arca del pacto. Levántala, levanta. Ok, ahí están los dos ángeles mirando, uno al frente del otro. Y esas varas eran para que por los cuatro extremos, que hace alusión a los 4 puntos cardinales de la tierra, por todas partes la gloria de Dios se hace manifiesta. Ven, Aleida, levántame la cubierta, la tapa, y mira lo que hay adentro. Mira, saca lo que hay adentro. Adentro está los panes de la proposición, y eso apunta a Jesús como el pan de vida. La vara de la autoridad, la vara de Aarón, la autoridad que Dios puso sobre Moisés para que los milagros ocurran. Y eso hace referencia a gobierno, a autoridad, a reinado. Y están las tablas de la ley, que son las ordenanzas y preceptos que Dios le dejó al pueblo. Jesús, el pan de vida, nos convierte a nosotros en reyes para gobernar sobre la tierra, y nos da a nosotros las tablas de la ley, los preceptos, para que nosotros tengamos un sacerdocio santo conforme al Dios santo, y podamos entrar al lugar donde su presencia está, que es el lugar santísimo. Y en el lugar santo nosotros adoramos a Dios, pero en el lugar santísimo su presencia desciende sobre nosotros y la misma gloria de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Muchas gracias. Ya lo pueden retirar. Y dice el verso 7. Y así, preparadas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al santuario, mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuál es el camino ahora al santuario? ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Y a los primeros cristianos le llamaban los del camino. Los del camino, y hace referencia al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mientras el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual es un símbolo, verso 9, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en diversas abluciones y en prescripciones carnales, como el lavarse los pies antes de entrar al altar, el lavarse las manos para poder estar santificado delante de Dios, el vestirse con ciertas vestiduras especiales, vestiduras blancas. Todo eso dice que apuntaba a algo mucho mayor y más perfecto. Dice
que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste en comidas y bebidas, en diversas abluciones y en prescripciones carnales impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tiempo de la reforma llegó y lo inauguró Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los venideros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, cuando fue a Atenas, estaba hablando de eso, que Dios no habita en templo hecho de manos. Pero no quiere decir que no nos vamos a reunir en un lugar que haya sido hecho por manos, sino que la presencia de Dios se hace manifiesta cuando el santuario que Dios anhela, que es el corazón del hombre, está preparado. No hay iglesia con sillas vacías. Cuando dos o más se reúnen en nombre de Jesús, ahí ya está la iglesia. Con dos que se reúnan. Uno y otro que se reúnan, ya ahí está la iglesia. Y la presencia de Dios está. Allí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que aunque el Espíritu habite en los llaneros solitarios tienen que congregarse. El Espíritu me habla y yo no tengo que buscar nada porque Dios me habla. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Eso es sectario. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es una congregación de los santos. Es una comunidad de fe, donde todos nos ayudamos, nos amamos mutuamente, oramos uno por otro, nos consolamos uno por otro, nos ayudamos mutuamente. El que tiene dinero ayuda al que no tiene, el que está enfermo, el que intercede ora por él. Es una comunidad de fe, una comunidad de sanación. La iglesia es un lugar para que todos nosotros nos ayudemos mutuamente y cooperemos unos con otros. Y dice, entró por otro más amplio, el verso 11, y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros. Es decir, no por creación humana, sino por creación de Dios. A eso se refiere el no hecho de manos. Y dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, es decir, de animales que haya que sacrificar a Dios, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que pagó por nuestros pecados. A eso se refiere redención. Es el pago del precio por nuestros pecados, el pago del sacrificio. A eso se le llama redención. Ese parece que no está funcionando. Y dice, porque si la sangre de los toros, verso 13, y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los contaminados, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No se me pierdan, no se me distraigan. Oigan, esta palabra es una revelación tremenda para nuestras vidas. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí misma sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, te limpiará de todo pecado, de todo lo que tú has hecho, que no sirve para nada, porque se satisfacía la carne, pero no agradaba a Dios. Purificará tu conciencia de obras muertas. Dice, y por eso, verso 15, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros. Porque donde hay testamento,
es necesario que ocurra la muerte del testador. ¿Cuándo alguien deja un testamento? ¿Ese testamento es válido mientras está viva la persona? Cuando la persona muere, que el testamento tiene validez. Dice, porque un testamento es firme en caso de muerte, pero no tiene vigencia, entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue inaugurado sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha ordenado para vosotros. Y nosotros hoy decimos, esta es la sangre del nuevo pacto, sangre que fue entregada por nosotros, ya no la sangre de becerros, de animales, de machos cabríos, sino la sangre del Cordero Santo e inmolado, Jesucristo nuestro Señor. Y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo como todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo. O sea, el santuario, el lugar santísimo, era figura ¿de quién? De Él mismo, de Jesucristo. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ni tampoco para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. Sangre ajena de becerro, de machos cabríos, de otra manera lo hubiese sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre ha sido manifestado por el sacrificio de sí mismo, para quitar, para arrancar, para desarraigar del medio el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Eso significa que estábamos destinados a muerte eterna, pero Jesús anuló el decreto de muerte eterna que pesaba sobre nosotros. Ese decreto de muerte eterna fue anulado en la cruz, y la sangre de Jesús hoy nos limpia de pecados si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él. Y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Vino una vez, pero aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Eso significa en gloria, a los que esperan ansiosamente para salvación. ¿Cuántos esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo? Capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede. La ley nunca puede. ¿Sabe lo que eso significa, que la ley nunca puede? Que por obras es imposible que nosotros podamos tener salvación, porque seamos buenos. Y mucha gente tiene la esperanza de que Dios le va a tomar en cuenta. Yo no era tan malo, yo hacía muchas cosas buenas. La ley nunca puede obtener salvación, porque era necesario que Jesús viniera aquí a la tierra. Cuando nosotros creemos que por obras
nosotros podemos conseguir salvación por lo bueno que somos, estamos invalidando la obra redentora de Jesús. Estamos diciendo que Jesús perdió su tiempo al venir aquí a la tierra, que el sacrificio sumo que Él ofreció por nosotros no tiene ningún significado para nuestras vidas. Cuando creemos que porque hacemos cosas buenas y no por lo que Jesucristo hizo, vamos a tener salvación. Cuando nos adoctrinan el catecismo de hacernos creer que porque nosotros hacemos cosas, rezamos, acumulamos méritos en el cielo, nos están vendiendo una mentira. Porque Jesucristo vino para abrir por nosotros el único camino. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre por nosotros, y ningún otro la derramó. Y ningún otro, aunque tengamos dogma de que nació sin pecado, ninguna otra persona nació sin pecado. Había que vivir sin pecado aquí en la tierra. Y el único que nunca cometió pecado ni hubo engaño en su boca fue Jesucristo. Ese es el dogma en que nosotros creemos. Esa es la fe en la que nosotros hemos confiado y que nos ha sido transmitida desde los apóstoles hasta nuestros días. La fe en que Jesucristo es el único camino a la vida, de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Y dice, nunca puede. ¿Pero por qué? Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que esas buenas obras no me perfeccionan. Me perfecciona la obra que el Espíritu Santo hace en mí. Cuando mis pecados son perdonados por la sangre de Jesús y soy regenerado en mi interior. Soy renovado espiritualmente. Cuando hay un proceso de transformación radical en mi interior. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Por los frutos. Jesús dijo, por los frutos lo conocerán. ¿Y cuáles son los frutos que nosotros exhibimos? Este era yo y este soy ahora. Mira cómo yo me comportaba y mira mi fe y mira mi fe ahora. Mira que antes Dios no obraba en mi vida y mira que ahora Dios obra en mi vida. Mira cómo era mi carácter y mira cómo Dios me ha cambiado. Yo andaba en vicios y ahora lo he dejado. Yo anteriormente necesitaba droga para vivir, pastillas para dormir, y ahora mira cuál es la diferencia. Porque ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Tengo a Cristo y me dáselo. Como no pueden hacer perfecto, ¿verdad? A los que a Él se acercan, dice el verso 2, de otra manera cesaría de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían ya ninguna conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces hay que recordarlo todos los años y darse en el pecho todos los años. Había que darse todos los años para que Dios perdonara. Porque la sangre de los toros, ¿verdad?, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. ¿Qué fue lo que preparó? En holocaustos y expiaciones por el pecado no te complaciste. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito de mí en el rollo del libro, diciendo más arriba, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni en ellos te complaciste, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo donde Él deposita hoy su espíritu? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No es el templo hecho de manos, somos nosotros, depositarios del Espíritu Santo. ¿O el Espíritu Santo no mora en nosotros? Sí mora en nosotros por la fe en Jesucristo.
Y dice, verso 9, ha dicho luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En la cual voluntad, es decir, quita los sacrificios que se hacían conforme a la ley para un nuevo pacto donde ahora el sacrificio es en la misma presencia de Dios. Y dice, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y en verdad todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es repetitivo. Es que los sacrificios de los sacerdotes que se celebraban no pueden quitar los pecados. Es decir, aplicamos a lo mismo de hoy. Ningún hombre puede perdonar pecado. Si confesamos, dice la Biblia, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarlo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y nos da testimonio también el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y la inscribiré en sus mentes, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones e iniquidades. O sea que tenemos perdón para siempre. Y si Dios te perdona, quiere decir que eso es borrado. Por eso juicio vendrá sobre aquellos que traen el pasado del cristiano a su mente. Donde dicen ese, pero usted nunca lo conoció, ese era de tal y tal manera. Era de tal y tal manera. Pero ya eso se borró. Y vendrá juicio sobre nosotros cuando nosotros comenzamos a acusar a las personas de lo que ya Dios perdonó y borró. Y dice luego, así que hermanos, donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió por nosotros a través del velo, esto es, de su carne. Y cuando hablamos de su carne, estamos hablando, esa palabra carne es en griego S-A-R-X y significa alma y cuerpo. Alma y cuerpo, es decir que su ser, lo que Él era, y su cuerpo lo entregó. ¿Y cómo Él entrega su alma que no es físicamente no estaba? Por la sangre. Porque por la sangre corre la vida. Y cuando la sangre cesa de moverse, ya el alma no está porque ya fue a Dios para ser juzgada. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él abrió por nosotros a través del velo, esto es de su carne, Él rompió el velo por su cuerpo y por su sangre. Él rompió el velo que nos separaba de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos pues sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Wow. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto que veis que aquel día se acerca. Palabras que son para hoy, palabras para
la iglesia, palabras que nos exhortan, que nos confortan. Dale ese aplauso al Señor. Su venida está cerca, su venida está cerca. Y ya para terminar, vamos a leer las palabras de Jesucristo. Le voy a hacer una pregunta. Dice la palabra de Dios en diferentes lugares que nosotros seremos juzgados conforme a nuestras obras. Entonces la pregunta es, si por obras no vamos a tener salvación, ¿por qué seremos juzgados en base a nuestras obras? Dígame. ¿Alguien me puede decir? Es decir, que las obras que son el producto de tú haber tenido un encuentro con Jesucristo, esas obras son las que Dios recibe, porque fuera de Él son obras, ya sea porque son pecado o porque sean obras que tú no le hiciste para agradar a Dios. ¿Qué conclusión podemos entonces nosotros sacar? Que las buenas obras son aquellas que proceden de tener una relación con el Dios Padre, con el amor que Él nos ha manifestado a través de Jesucristo. Pero la pregunta es, si nosotros en base a qué seremos juzgados. La palabra de Dios dice que cuando acudamos al tribunal de Cristo, nosotros vamos a tener un abogado. Quiere decir que va a ser anulado el trabajo del fiscal. ¿Quién es el fiscal? El acusador. El fiscal es el acusador. El fiscal es el diablo, el diabolos, que significa en el griego acusador. Quiere decir que el acusador va a ser anulado. ¿Por qué? Porque no hay pecado. ¿Dónde están las pruebas? No va a haber prueba, porque los pecados han sido borrados. Y si no hay pecado, hay vida. Entonces, ¿en base a qué obras nosotros vamos a ser juzgados? Yo no quiero darle opinión, yo quiero decir lo que la palabra de Dios dice. Si ustedes buscan 1 Corintios 3, la palabra en 1 Corintios 3 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados conforme a nuestras obras. Si la obra que hizo cada quien al ser pasada por el fuego se quema como la paja, la hojarasca, se quema, entonces la obra de cada uno sufrirá pérdida. Pero si al ser pasada por el fuego se comporta como el oro, como la plata, como piedras preciosas, entonces la obra de cada uno recibirá galardón. ¿Cuáles son las obras que van a ser juzgadas? Para el que conoció a Jesucristo, es lo que hemos hecho después que lo hemos conocido. Y esas obras que nosotros hemos hecho van a ser juzgadas porque van a ser pasadas por un filtro. Si lo que tú hiciste fue para reconocimiento propio, ¿es una obra muerta o una buena obra? Porque ya recibió recompensa aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo que lo que hagas al hermano, lo que hizo tu mano derecha, no lo sepa la mano izquierda. Si tú buscas gloria personal, si buscas reconocimiento, tu obra buena se convirtió en nada. Y al final dice, ustedes lo leerán en su casa, al final dice, si bien la obra de cada uno, es pasada por el fuego para recibir su recompensa, sin embargo, esto no significa que vamos a perder la salvación. Quiere decir que por medio de Jesucristo nosotros tenemos asegurada la salvación. Y nuestras obras
nos sirven para que llegado al cielo nosotros recibamos galardones. ¿Qué quiere eso decir? Que hay niveles en el cielo donde no podemos llegar a ser Dios, pero mientras más nosotros nos santificamos después que hemos conocido a Jesucristo y tenemos la salvación, mientras más nos santificamos, más estatura espiritual vamos a tener para estar más cerca de Dios, y por tanto nuestra eternidad será de mayor plenitud. Wow, ¿entendimos eso? Le voy a leer el último versículo de Primera de Corintios 3. Esto es importante que la iglesia lo aprenda, porque esto no se aclara en las iglesias y la gente vive con muchas interpretaciones, pero la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios es bien clara. Primera de Corintios 3, verso 13. Vamos del verso 13 hasta el verso 17, para que entendamos el nuevo santuario, el nuevo sacerdocio y el nuevo santuario. Dice el verso 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. El día es el día de la venida de Jesucristo. Las obras que hayamos hecho estarán visibles, se darán a conocer. Pues por el fuego será revelada, y el fuego mismo probará. ¿Qué probará? La calidad de la obra de cada uno. Si es buena, si es excelente, la pruebo. Si es obra muerta, si tú lo hiciste porque tenía intereses ocultos, si tú predicaste por la ofrenda, si tú adoraste porque te iban a dar reconocimiento o dinero, lo que tú hiciste ya tuvo su recompensa. Y dice: si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, como así a través del fuego. Es decir, la persona es salva, pero cuando el fuego del Espíritu examine la obra de cada uno, habrán obras, buenas obras y obras muertas. Y dice Efesios capítulo 2 que el propósito de que nosotros hayamos sido creados es para buenas obras y para que anduviésemos en ellas. Es decir, fuimos creados para dar frutos, pero no en teoría, sino para practicarlo, para ponerlo por obra. Y vamos a ver qué dijo Jesucristo. Vamos a terminar el verso 16 de Primera de Corintios 3. Lo más importante es el versículo clave para terminar esta prédica. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Ese es el nuevo santuario, el corazón nuestro. Somos templo de Dios. Somos el lugar donde la presencia de Dios reposa. ¿Cuántos están dispuestos a venir a la presencia del Señor, a buscar de Él? Wow. Dice San Juan capítulo 12, verso 44 en adelante. Dice: la palabra de Jesucristo juzgarán a los hombres. Diga: las palabras de Jesucristo me juzgarán. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. ¿Por qué? Porque las mismas obras del que la hace lo juzgarán. El que
me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. ¿Qué es lo que nos va a juzgar a nosotros? La palabra que ya Él nos dejó. Si tú has recibido la palabra y no la cumple, si tú has recibido la revelación de que por la oración las cosas pueden cambiar y tú sigues sin orar, si tú has recibido la revelación de que la Biblia contiene la palabra de Dios y que ahí está la fuente y tú no la lees, ya tú vas a ser juzgado por ti mismo. No necesitas más nada, porque ya tú recibiste la palabra. Jesús dijo: el que recibe mi palabra y la cumple, ese será librado. Pero el que la recibe y no la cumple, se juzgará a sí mismo. Y dice el verso 49: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. En este mes de la Biblia, que nos pongamos un propósito. Desempolven la Biblia. Y si la tienen abierta en su casa, búsquense un paño y límpiela en el Salmo 23. Y si la tienen en el 91, límpienla y léanlo. Dale ese aplauso al Señor. La Biblia es la palabra de Dios para nuestras vidas. La Biblia es la fuente de vida. En ella está la vida eterna y seremos juzgados por las palabras que nos dejó Jesús. Y las palabras de Jesús están contenidas en la palabra de Dios que nos fue dejada a nosotros. Vamos a escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Vamos a ponernos un propósito en este mes de la Biblia. Que si no tiene Biblia, no se la deje al celular, porque el celular se usa para redes y para otras cosas. Búscate una Biblia física. Olvídate de que yo voy a leer la Biblia en el celular. Búscate una Biblia física y comienza a rayarla y comienza a declarar la palabra de Dios para tu vida. La palabra tiene poder, pero la palabra que viene de Dios es de seguro cumplimiento. Dios nunca falla. Dios nunca falla y sus promesas son un sí y amén. Levántate en fe. Levántate de tu asiento.